bienvenidos, bienvenidas al canal y a un nuevo vídeo, en este caso más largo porque va a ser un vídeo, como habéis visto en el canal, en otros formatos, como cuando hemos hablado sobre agresiones o conciencia situacional, un vídeo, como os digo, relacionado con conceptos que necesariamente no son técnicas específicas de defensa personal o que tengan que ver con el combate cuerpo a cuerpo. Hoy vamos a hablar brevemente sobre psicología del combate y las emociones principales que nos asaltan en situaciones de combate cuerpo a cuerpo. Antes de nada deciros dos cosas. La primera, que veréis que sacaré una pequeña chuleta, que ya habéis visto en otras ocasiones, porque no quiero dejarme ningún contenido interesante para vosotros sin tratar. Y lo segundo, comentaros un poquito, para los que no me conozcáis, que aparte de llevar 33 años entrenando deportes de contacto, sistemas de autoprotección, llevo 30 años trabajando en seguridad y además en la parte académica. Yo me licencié hace muchos años en Sociología en la Universidad Complutense, pero también estudié Criminología, y siempre los fenómenos que han tenido que ver con la delincuencia, la violencia, las agresiones, me han llamado mucho la atención desde la parte, o desde el punto de vista más académico. Por eso vamos a hablar un poco más de la psicología del combate, mezclando estos tres focos de los que yo he vivido a lo largo de mi vida, ¿no? La parte, digamos, deportiva y marcial, la parte profesional de trabajo en la calle y lo que sería un poquito el análisis más académico de esos procesos. De lo primero que os quiero hablar, cuando hablamos de psicología del combate o de cómo la mente de una persona se enfrenta a las situaciones de violencia que desencadenan en situaciones en las que podemos sentir ira, miedo, pánico, es que quiero que reflexionéis sobre el hecho de que la violencia en sí misma es un entorno tremendamente tóxico para el ser humano. Pese a la idea que tenemos, o que mucha gente tiene, de que el hombre ha nacido para el mal, eso no es así. Aunque nos hayamos, por desgracia, exterminado en guerras, el primer instinto de un hombre como especie no es matar a su semejante. De hecho, hay estudios, sobre todo en las primeras guerras mundiales, que dieron como resultado el cambio de adiestramiento de soldados, que revelan que muchos soldados eran incapaces de tirar a matar, porque tenemos frenos biológicos para matar a nuestros semejantes. El hecho de morir y matar nos introduce en un entorno que es tremendamente tóxico para nuestro cerebro, es tremendamente tóxico para nuestras emociones. No nacemos diseñados para matar a otro ser humano, ¿vale? Es algo sobre lo que quiero que reflexionéis. De ahí el adiestramiento militar. De ahí que tengamos que hacer variaciones que persigan cambiar la conducta de una persona para condicionarla para poder matar a otro ser humano en un momento determinado. Es algo a lo que los profesionales armados se enfrentan. Pero son situaciones que cuando nos las encontramos en nuestra vida cotidiana nos desbordan absolutamente. Incluso las primeras veces que un profesional de la seguridad, sea pública o privada, se enfrenta a una situación muy violenta, sufre un efecto de desbordamiento emocional. Porque la violencia es tóxica, no es un sitio sano en el que estar. ¿Qué ocurre? Que si queréis aprender a defenderos, o vuestra profesión es defender a otros, tenéis que aprender a vivir en ese entorno tóxico. Tenemos que hacer algo con ello, porque va a ocurrir. Y tenemos que aprender a gestionar esas emociones y esos momentos, ¿vale? Pero esa primera reflexión quiero que os la llevéis, para darle una vuelta, ¿no? Lo tóxica que es la violencia para las personas y lo tóxico que es vivir en ambientes violentos. Porque el equilibrio mental tiene mucho que ver, en mi opinión, con la ausencia de violencia en nuestras vidas. Eso es una opinión ya personal, ¿vale? Segunda cosa importante que no quiero que nos perdamos, ¿vale? Os hablo de emociones, ¿no? Tenemos ya un entorno tóxico en el que ocurren cosas muy, muy, muy extremas. Lo más extremo sería una guerra, lo menos extremo para un profesional sería una intervención en la calle que acaba con violencia, pero que puede ser muy desagradable. Apuñalamientos, peleas, hay gente que muere, nos agreden a nosotros físicamente, poniendo en riesgo nuestra integridad física, incluso nuestra vida. ¿Qué emociones principales, porque esto no va a ser una disertación de horas, nos pueden inundar en situaciones en las que yo tengo que predisponer mi mente y mi cuerpo al combate, a pelear con otro ser humano
y predisponerme a la idea de o asumir daño físico o infligirlo. Hay dos fundamentales, el miedo y la ira, en diferentes grados. El miedo sería una emoción que nosotros tenemos controlada y que además nace para que sobrevivamos. Y en situaciones para profesionales o gente que se quiera defender, ese miedo desbordado tornaría en situaciones que podríamos llamarlo pánico, en el que pasa de ser una emoción adaptativa que me permite estar alerta y salir de una situación de riesgo, a una emoción que me bloquea porque el volumen de la situación me anula mi capacidad de respuesta, porque mis emociones se superponen a todo lo demás. Son tan intensas, aparecen tan súbitamente que me siento bloqueado y no puedo tramitarlas. Al final, un operador de seguridad, un profesional armado, es una persona que se adiestra y trabaja para poder operar en situaciones con miedo. El miedo siempre está ahí, de hecho el miedo debe estar. La diferencia entre el profesional o la persona adiestrada es que tiene la capacidad de gestionarlo y operar con miedo. No entrar en pánico y utilizarlo de manera adaptativa y conseguir solventar situaciones muy tóxicas y muy violentas sin perder de todo el control. Otra emoción que nos va a saltar ahí es la ira. La ira no es mala en sí misma, ni el miedo. Son emociones que nos ayudan. En una situación de combate va a haber que, perdóname la expresión, apretar el culo y echarle cojones. Cuando alguien me está golpeando, a veces lo que me va a tirar para adelante es la mala hostia. De decir, no vas a poder conmigo, tío, si puedo te voy a intentar arrancar la cabeza. Esa ira, ese fuego interior, os va a mantener vivos. Ese no rendiros, esa rabia de decir, no voy a dejar que me pases por encima, os puede salvar la vida. Pero hay que controlarla. Os puedo poner ejemplos muy buenos en el ramo deportivo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de la ira primero. Imaginaros, los que practicáis deportes de contacto, en un guanteo cuando uno de los dos peleadores pierde el control emocional, se tira por el otro, empieza a tirar voleas, se va por él sin ningún conocimiento, sin ningún control emocional, porque lo único que busca, lo único que le guía es la ira. ¿Por qué? Le han metido un golpe, se ha picado, como se dice vulgarmente, y lo único que busca es conectar el suyo por encima de todo lo que le han enseñado. Mantén tu guardia alta, tu juego de pies, tu estrategia, pierde el control emocional y se va por él como un becerro, porque lo único que quiere es infligir daño porque le domina su emoción. Ese sería un ejemplo de un deporte de contacto. Lo contrario sería el peleador que asume el golpe, no pierde su game plan y sigue haciendo su trabajo, intentando recuperar el daño que le han causado y sin que las emociones le controlen. Y aunque está asustado o ha recibido ese daño, lo que piensa es, bueno, voy a esperar mi momento para conectarte yo. Esa sería la diferencia entre utilizar ese daño y ese miedo de una manera constructiva y aplicando lo que nos han enseñado y cómo nos han adiestrado, y perder los papeles y dejar que la emoción me controle y me lleve a un terreno en el que no tengo ya ningún control sobre lo que estoy haciendo. Así operarían, en un formato deportivo, lo que serían el miedo y la ira. El miedo a veces también tenemos que tramitarlo antes y después. Os pongo el mismo ejemplo deportivo y luego haremos ejemplos profesionales. Yo antes, cuando era más joven, guanteaba un poquito más duro y a veces nuestros entrenadores nos llevaban a otros gimnasios a guantear con otros chavales. No eran interclubes, pero eran guanteos duros. Eran otros años también, yo empecé a entrenar hace muchos años, hablo de los años 90, tal. Bueno, yo recuerdo una situación, por ejemplo, en un gimnasio que tenía gente con bastante nivel, que era el antiguo gimnasio del Vicente Calderón, donde por la tarde entrenaban boxeadores. Os estoy hablando de que era un sitio donde entrenaba Javier Castillejo, Manuel Verdonce, imaginaos el nivel. Yo jamás aguanté con esa gente. O sea, eso era otra liga, ¿no? Pero había chavales allí que siendo amateur eran muy peligrosos. Y a otros chavales de otros gimnasios, nuestros entrenadores que entrenaban allí porque eran profesionales nos llevaban a guantear. Ya solo en el vestuario por la mañana, algunos sábados que íbamos, había miedete, tío. Había ese regustillo, no sé si os lo vas alguna vez, que entras y dices, madre mía, el ensalada de hostias que va a haber hoy. Y yo recuerdo un día en concreto en que yo sabía que me iba a tocar casi seguro con un chaval, a que yo tenía mucho respeto, él era competidor, zurdo, muy bueno,
y sabía que me iban a cruzar con él. Y estaba asustado, porque sabía que era mucho mejor que yo. Total, en el vestuario hice mi tratamiento de preconflicto, ¿no? Mi miedo previo al conflicto. Me intenté tranquilizar, total, luego aguanté con este chaval 3 rounds. Evidente, si hubieran puntuado, porque no me noqueó, me hubiera ganado los 3. Pero bueno, gestioné el miedo relativamente bien, hice un papel razonable. Luego uno de mis entrenadores, en ese día creo que fui con Jovic Keuskerian y con Antonio López Locomotora, uno era mi entrenador de boxeo y el otro era mi entrenador de kickboxing. Y Jovic, para mi sorpresa, me dijo, oye, muy bien, tío, has hecho un buen guanteo. Necesariamente, no, porque entre comillas me pasó por encima, era mucho mejor que yo. Pero oye, no descompuse del todo, tuve algún momento bueno, conecté alguna buena mano, fue un buen sparring. Gestioné el miedo durante los 3 asaltos, hice lo que me habían enseñado mis entrenadores y salí más o menos airoso. Y después, en la situación de post-conflicto, también tramité todas esas emociones que me habían surgido, porque en esas edades también eres muy frágil. Tú piensas que eres bueno hasta que vas con alguien bueno realmente a entrenar y te pasan por encima. Tienes 2 opciones, te vas a casa sintiéndote un mediocre y autoflagelándote, o intentas sacar las conclusiones más positivas de ese guanteo diciendo, bueno, lo he hecho bien, era mejor que yo, tengo que mejorar estos aspectos, y no te flagelas, porque esas emociones actúan en esos 3 momentos que os digo. Previo al conflicto, donde todo lo que me imagino cobra fuerza y puede llegar a bloquearme sin que haya ocurrido nada. Durante el conflicto, en el que tengo que manejar diferentes momentos en la parte operativa, y después de que todo haya ocurrido, que es algo que en los entornos operativos y en los extremos de situaciones operativas que sufren operadores, se llama estrés postraumático, que se llama también estrés postraumático en el entorno psicológico de cualquier persona que sufra un trauma y tenga que tramitarlo después. Por lo que os digo siempre, y os he dicho en este vídeo, la violencia es tóxica. Esa toxicidad te impregna antes, te impregna durante y te impregna después de un acontecimiento que percibes como violento, como duro y como traumático, ¿vale? Entonces tenemos que gestionar esos miedos antes, durante y después. Y esas 2 emociones, el miedo y la ira, van a estar presentes. ¿Cómo aprendemos a gestionarlas? A través del adiestramiento. El adiestramiento y el entrenamiento nos van a permitir 2 cosas. Lo primero, mecanizar conceptos, técnicas y reacciones que en situaciones de mucho estrés queremos que salgan de manera automática. Ese automatismo nos va a hacer ganar tiempo y nos va a permitir operar, entre comillas, en piloto automático en situaciones en las que no se puede pensar y las cosas que hacemos son muy básicas porque no podemos hacer cosas complejas por la propia situación de estrés, por el miedo y porque normalmente en las situaciones reales se hacen 3 cosas, es todo muy violento, muy rápido y no hay tiempo para florituras. Como os digo, lo primero, fijar la técnica. Fijarla. Para disminuir los tiempos. Eso se puede hacer muy bien en los deportes a través del sparring. Acostumbrándote a golpear, a que te peguen, acostumbrándote a reaccionar de manera instintiva. Me golpean, vuelvo golpeando. Eso se hace a través de la repetición, del condicionamiento, del adiestramiento. Eso reduce nuestro tiempo de respuesta y nos induce la segunda cosa, una actitud mental. La actitud mental tiene que ver con que yo esté dispuesto en una situación violenta, os hablo por ejemplo de un profesional, a asumir daño, pero también a infligirlo. Esa actitud mental, en los deportes, se trabaja en el sparring. Me llevo golpes, los tramito, los gestiono, pero también tengo que estar dispuesto a, cuando el compañero comete un error, castigarle. En el extremo de las intervenciones armadas es lo mismo. Tengo que estar predispuesto a dañar a una persona hasta el punto de matarla. Fijaros lo que os he dicho. Y lo que os he dicho no es ninguna barbaridad. Cuando un operador armado se enfrenta a una situación extrema, tiene que tomar la decisión de, por ejemplo, usar su arma de dotación para quitarle la vida a otra persona. Esas cosas ocurren. Tiene que haber una predisposición previa, una reflexión previa del operador, pensar en eso, y un entrenamiento que vaya de la mano de esa posible situación en la que, por desgracia, una persona en una guerra va a tener que tomar la decisión
de matar a otro ser humano. De que, por desgracia, en la calle, un operador de seguridad ciudadana, un policía, entre en una casa y se encuentre con alguien que se la lanza con un cuchillo. Que esas cosas pasan. O en la calle. Tenga que sacar su arma y tomar una decisión. ¿Cuál es el problema? Que si no lo trabajamos previamente, en ese momento de desbordamiento va a fallar todo. Porque además, en el caso de los profesionales armados, sobre todo en la vida civil, hay un tercer componente que sumar a todo esto que es tan complicado, que es el normativo. El operador de seguridad, yo he trabajado armado en la calle. Sí, es verdad que es seguridad privada, ¿eh? Ya me conocéis, nunca voy de lo que no soy, pero he llevado un arma al cinto. Yo me lo planteaba, decía, hostia, pues tengo que sacar el arma, ¿qué voy a hacer? Le voy a pegar 2 tiros a alguien, si es que voy a ir 25 años a prisión. Eso está ahí también. El operador no solo piensa en la intervención y en salvaguardar su vida, sino que está condicionado previamente a no uses tu arma, no uses tu arma, no uses tu arma, todo debe ser proporcional, todo debe ser congruente, lo vas a tener que demostrar en un juzgado. Hostias, mucho es pedirle a alguien que en una situación en la que te agreden, por ejemplo, con un machete a un policía, tengas que aplicar también la norma. Si lo pensáis, también llevas un precondicionamiento psicológico de cuidado con actuar, cuidado con actuar. Cuando esas cosas ocurren, cuanto más tardas en reaccionar, menos operativo eres. Yo, por ejemplo, que también os lo dije, trabajé muchos años por la noche. Y ahí, a nivel de combate cuerpo a cuerpo, vi muchas cosas y, por desgracia, las sufrí. Todo ocurre muy rápido, es muy violento y tienes que tomar decisiones. Si dudas, la vas a cagar. O sea, si tú en el momento en el que sabes que le tienes que pegar una hostia a una persona no se la pegas, posiblemente la cagues y te la peguen a ti. Sé que lo que os digo es políticamente incorrecto y algunos me diréis, joder, Alejandro, es que ¿qué nos estás contando? La verdad es que la violencia tiene volúmenes y de lo que yo he visto, para parar a una persona violenta tienes que ejercer un nivel de violencia superior. Eso es proporcional, no sabría decíroslo. Si algunos sois abogado podéis poner la puntilla. La realidad operativa es esa. Que si tú me estás dando hostias, probablemente para pararte yo te tenga que dar más hostias más fuertes y hacerte más daño. Esa es la realidad. Y que si tú me estás apuñalando y no tengo capacidad de defensa, a lo mejor tengo que sacar mi arma y pegarte 4 tiros y matarte, porque si no tú me matarás a mí. Es decir, cuando legitimamos al Estado para ejercer la violencia, que eso es un policía, con vuestro voto también legitimáis al Estado para que tenga gente armada que ejerza la violencia contra la gente que no respeta vuestros derechos. Otra cosa es lo que ocurra, pero el principio es ese. Entendemos que hace falta gente armada para protegernos de gente armada. De eso estamos hablando. La gente armada que nos protege tiene que tomar esas decisiones. Y tiene que tener la capacidad de ejercer la violencia. Cuando eres un civil que quiere aprender a protegerse, lo primero que tienes que pensar es que tienes que tener la capacidad de ejercer violencia contra alguien que te quiere hacer daño. Si alguien entra en tu casa a dañar a tu familia, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Le vas a pedir, por favor, vete? Si está haciendo daño a tu familia, pues te tendrás que plantear situaciones. ¿Le voy a golpear con un palo? Si está haciendo daño a mi hija, le voy a meter un cuchillo de cocina en la espalda y luego ya veremos lo que pasa. Porque en el momento de la verdad, cuando tu vida depende de una decisión, en un segundo, o la vida de terceros, si dudas, la cagas. Tienes que actuar con confianza. Luego saldrá bien o saldrá mal, pero tienes que actuar con esa confianza, con esa fuerza. Y por desgracia, la violencia es tan tóxica porque nos obliga a tomar esas decisiones. Asumir que hay gente que nos quiere matar o que nos quiere dañar y asumir que yo tengo que tener una inversión de papel psicológico y convertirme en un depredador. Porque para hacer daño tengo que ser yo el depredador. Tengo que estar dispuesto a dañar a esa persona hasta neutralizar la amenaza. Esa es la realidad. Eso es muy duro, es muy difícil. En el plano del adiestramiento en defensa personal, los deportes de contacto, ¿qué nos aportan? Pelea. Pelea, pelea, pelea y pelea. Que es lo más parecido a eso. ¿Es igual? No. Por eso hay que generar también simulaciones de situaciones, reflexiones de este tipo que nos acerquen a la posibilidad de que eso ocurra y habiendo entrenado, habiéndonos adiestrado, habiendo reflexionado sobre esto, tener la capacidad de aplicar todo eso en el momento. Esa es la psicología del combate. No solo entrenar, sino predisponer nuestra mente a posibilidades y a situaciones en las que nos vamos a ver inmersos en un ambiente tóxico, peligroso, y en el que vamos a tomar decisiones, o vamos a tener que tomar decisiones muy, 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 muy extremas, pero que si no las tomamos van a tener consecuencias también muy extremas.
Eso sería el entorno básico de lo que sería la psicología del combate. ¿Qué ocurre en mi cuerpo, qué ocurre en mi mente cuando me enfrento a esas situaciones y cómo tengo que trabajar antes para intentar que cuando eso llegue, todas mis respuestas sean más inmediatas, sean más rápidas, sean más reactivas, para que cuando me peguen una hostia en la calle, todo mi ser, todas mis emociones no me encojan a la mínima expresión y el control sea de mi agresor, sino que yo tenga la capacidad de reponerme física y psicológicamente e invertir el papel para pasar a un formato de agresión, que es también sobre lo que quiero que reflexionéis. No te puedes defender si no agredes. Es así. Esa es la realidad de la psicología del combate. Porque no estamos preparados de serie para la violencia. Se nos enseña. Se aprende. Por eso gente de diferentes países tiene diferentes perspectivas de la violencia. El que la vive a día y el que no. No es lo mismo un chaval de El Salvador que un chaval que crece aquí en la calle Arturo Soria. Es que no es igual. No puede serlo. Porque su contexto, su entorno es diferente. Sobre estos temas iremos profundizando más en algunas cosas en concreto. Iremos teniendo también entrevistas con profesionales que se dedican a esto, pero iremos viendo más tips que tienen que ver también con formas de adiestrarnos para incluir las facetas fisiológicas y psicológicas dentro de nuestro entrenamiento. Espero que esta breve charla os haya gustado, que os sirva, que os haga reflexionar. En algunos shorts tenéis recomendaciones sobre libros que creo que os pueden gustar, que hablan de estos temas. No dejéis de ver el canal, suscribiros si os ha gustado, compartidlo también y dejadme en los comentarios que estiméis convenientes. Cuidaos mucho y no dejéis de entrenar.